Hola, hola, mis seriéfilos de corazón. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y con muchísimas ganas de descubrir nuevas historias porque hoy, en su canal favorito de dramas y emociones, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Sí, esas que nos atrapan con sus tramas intensas, personajes carismáticos y por supuesto, esos actores y actrices que nos roban el aliento con cada mirada y cada gesto. Hoy les traigo una selección de series turcas que prometen arrasar este año, pero no solo eso, también vamos a hablar a fondo de esos rostros que, créanme, van a dejar una huella imborrable en nuestra memoria seriéfila, esos nombres que vamos a recordar con cariño y admiración por años. Así que preparen las palomitas, pónganse cómodos, acomódense en su rincón favorito del sofá y déjense llevar por esta aventura televisiva que les he preparado con muchísimo cariño. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones y por supuesto, que se unan a esta maravillosa comunidad de amantes de las series turcas donde compartimos nuestra pasión, nuestras teorías y nuestras emociones más profundas. Vamos allá, que el maratón seriéfilo está a punto de comenzar. Y bueno, vamos a empezar fuerte porque la primera serie que les quiero presentar, y que de verdad está dando mucho de qué hablar en los círculos seriéfilos y en las redes sociales, es una que tiene un elenco que es dinamita pura, una combinación de talento y belleza que te deja sin aliento. Se llama Sueños de Ébano y nos transporta a un mundo de ambición desmedida, traición despiadada y pasiones prohibidas que arden como el fuego. La trama gira en torno a la vida de una joven que, tras una tragedia familiar que la marca profundamente y la despoja de su inocencia, se ve obligada a luchar con uñas y dientes por su lugar en un mundo dominado por hombres poderosos, un mundo donde las reglas del juego son tan crueles como implacables. Pero lo que realmente hace especial a esta serie, más allá de su trama intrincada y llena de giros inesperados, es su protagonista, interpretada por la talentosísima y camaleónica Ayça Aysin Turan. Ayça, con su aura magnética y su versatilidad interpretativa, ya nos ha conquistado con su belleza cautivadora y su talento innegable en otras producciones, pero aquí, en Sueños de Ébano, nos regala una actuación desgarradora, visceral, llena de matices que nos muestran la profundidad de su personaje y con una fuerza interpretativa que te deja sin palabras, te atraviesa el alma y te hace empatizar con su dolor y su lucha. Su química en pantalla con el otro protagonista, un actor que ya es considerado un ícono de la televisión turca, el carismático Burak Deniz, es simplemente magnética, una danza de miradas y gestos que nos hacen suspirar y contener el aliento. Burak, que ya es un rostro conocido y muy querido en el mundo de las series turcas, aquí se luce en un personaje complejo, ambiguo y moralmente gris, un antihéroe que te hará amarlo y odiarlo al mismo tiempo, que te confundirá con sus acciones y te hará cuestionar tus propias convicciones. Es una combinación de talento, carisma y una química explosiva que no se pueden perder por nada del mundo. Además, la producción es impecable con escenarios impresionantes que te transportan a la opulencia y el misterio de la alta sociedad turca, un vestuario que es un deleite para la vista y una banda sonora que te envuelve en la atmósfera de la historia y te hace sentir cada emoción a flor de piel. Si son amantes de las historias intensas, con personajes memorables que se graban en tu corazón y con una trama que te mantiene al borde del asiento, Sueños de Ébano es una cita obligatoria en su calendario seriéfilo, una experiencia televisiva que no los dejará indiferentes. Ahora, cambiemos un poco de tono, bajemos la intensidad del drama y vayamos a una serie que combina drama y comedia de una manera muy refrescante, una bocanada de aire fresco en el panorama de las series turcas. Les hablo de Corazones en la ciudad, una historia que sigue los altibajos en la vida de un grupo de amigos unidos por lazos de amistad inquebrantables que intentan abrirse camino en la gran ciudad, una metrópolis llena de sueños, desafíos y oportunidades, lidiando con amores apasionados, desamores dolorosos, sueños rotos que se hacen añicos y nuevas oportunidades que se abren como ventanas de esperanza. Esta serie tiene un encanto especial gracias a su elenco coral, donde cada personaje tiene su propia historia y su propia voz, pero quiero destacar especialmente a la actriz Damla Sönmez. Damla interpreta a una joven soñadora, un poco alocada, con una personalidad arrolladora y un espíritu libre que nos roba el corazón con su energía contagiosa y su carisma desbordante. Su actuación es fresca, natural, espontánea y por momentos muy divertida, te saca carcajadas con sus ocurrencias y te hace reflexionar con sus momentos de vulnerabilidad. Es de esas actrices que te hacen sentir que estás viendo a una amiga en pantalla, una compañera de aventuras con la que te puedes identificar y a la que puedes admirar. Además, la serie tiene una estética muy moderna y colorida,
con una paleta de colores vibrantes y escenarios urbanos que te transportan al corazón de la ciudad, y una banda sonora muy pegadiza que te hará querer bailar en cada episodio, una mezcla de ritmos turcos con toques modernos que te llenan de alegría. Corazones en la ciudad es una opción perfecta para esos días en los que necesitas una dosis de alegría y optimismo sin renunciar a una buena historia, una serie que te levanta el ánimo, te hace sonreír y te recuerda que la amistad y la esperanza son los mejores compañeros de viaje. Y si hablamos de actores que van a dar mucho que hablar este año, de esos nombres que van a resonar en todos los rincones del mundo seriéfilo, no podemos dejar de mencionar al icónico y mundialmente famoso Can Yaman. Sí, el actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su presencia magnética y su talento innegable, regresa a la televisión turca con una nueva serie que promete ser un fenómeno, un antes y un después en su carrera. La serie se llama El eco del pasado, y es un thriller psicológico que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio, una trama laberíntica que te atrapará con su misterio y sus giros inesperados. Can Yaman interpreta a un hombre atormentado por un oscuro secreto de su pasado, un trauma que lo persigue como una sombra y que amenaza con destruirlo, y su actuación es absolutamente impactante, una demostración de su madurez actoral y su capacidad de sumergirse en personajes complejos y llenos de contradicciones. Aquí vemos una faceta más madura, introspectiva y compleja de Can, alejada de los personajes más ligeros y desenfadados que ha interpretado anteriormente, un hombre que lucha contra sus propios demonios y que busca desesperadamente respuestas a un pasado que lo atormenta. Es un personaje lleno de oscuridad, de dolor y de angustia, pero también de vulnerabilidad, de humanidad y de una profunda necesidad de redención, y Can logra transmitir todas esas emociones con una intensidad, una sinceridad y una profundidad que te dejará sin aliento, te hará sentir su sufrimiento y te hará cuestionar la naturaleza del bien y del mal. La serie en general tiene una trama muy bien construida, con giros inesperados que te mantendrán especulando hasta el último momento y una atmósfera inquietante, misteriosa y opresiva que te mantendrá pegado a la pantalla, una experiencia que te hará reflexionar sobre los secretos que guardamos y el impacto que el pasado puede tener en nuestro presente. Si eres fan de Can Yaman o simplemente te gustan los thrillers que te hacen pensar, que te desafían y que te llevan al límite, El eco del pasado, es una serie que no te puedes perder, un viaje al abismo que te dejará sin aliento. Pero no todos son dramas intensos, thrillers oscuros y misterios inquietantes. También hay espacio para las historias de amor, esas que nos hacen suspirar, que nos hacen creer en el poder del destino y que nos hacen soñar con un final feliz. Y en este género quiero destacar una serie que se llama El jardín de las promesas. Esta historia nos cuenta el romance entre un joven jardinero, un hombre sencillo, humilde y conectado con la naturaleza, y una exitosa empresaria, una mujer poderosa, ambiciosa y sofisticada, dos mundos muy diferentes que se encuentran por casualidad, un encuentro que cambiará sus vidas para siempre y que los llevará a descubrir el verdadero significado del amor. La química entre los protagonistas, interpretados por la talentosísima y encantadora Hande Erçel y el carismático y seductor Kerem Bürsin, es simplemente explosiva, una combinación de miradas intensas, gestos sutiles y sonrisas cómplices que te hacen creer en el amor a primera vista. Hande, con su belleza natural, su elegancia innata y su encanto arrollador, nos conquista desde el primer momento, se mete en el corazón de cada espectador y nos hace suspirar con su dulzura y su delicadeza. Kerem, por su parte, nos muestra una faceta más sensible y romántica, alejada de los personajes más duros y conflictivos que ha interpretado en el pasado, un hombre que se deja llevar por sus sentimientos y que está dispuesto a luchar por el amor que ha encontrado. La serie está llena de momentos dulces, emotivos y conmovedores, escenas que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero, pero también tiene su dosis de drama y conflicto, de obstáculos y desafíos que los protagonistas deberán superar juntos, lo que la hace muy interesante, adictiva y te mantiene enganchado a la pantalla capítulo tras capítulo. Además, la fotografía es preciosa con paisajes exuberantes, jardines floridos y una estética muy cuidada que te transporta a un mundo de ensueño y te hace soñar con un amor perfecto. Si eres de los que aman las historias de amor que te hacen suspirar, que te hacen creer en el poder del destino y que te hacen soñar con un final feliz, El jardín de las promesas es tu serie ideal, una joya televisiva que te tocará el corazón. Y para cerrar con broche de oro, no podemos olvidarnos de una serie que está revolucionando el panorama de las producciones turcas, una propuesta innovadora y arriesgada que está conquistando al público y a la crítica por igual. Se llama A la sombra de la luna y es una historia que mezcla elementos de fantasía, romance, acción, aventura y ciencia ficción de una manera muy original, creando un universo propio y fascinante que te atrapa desde el primer minuto.
Aquí nos encontramos con personajes que tienen habilidades especiales, poderes extraordinarios y un destino marcado, mundos ocultos llenos de magia y misterio, y una lucha épica entre el bien y el mal, una batalla por el control de la luz y la oscuridad que te mantendrá al borde del asiento. Los efectos especiales son impresionantes, dignos de una superproducción de Hollywood, y la trama es muy adictiva, llena de giros inesperados, de acción trepidante y de momentos de gran intensidad emocional. Y por supuesto el elenco está espectacular, con actores jóvenes y talentosos que están dando mucho de qué hablar en la industria, nombres que van a convertirse en estrellas y que van a marcar una nueva generación en la televisión turca. Quiero destacar especialmente a la actriz Elçin Sangu, que interpreta a una guerrera poderosa, valiente, indomable y con un corazón de oro, pero también con un lado vulnerable, sensible y emotivo que nos conquista y nos hace admirarla aún más. Su actuación es magnética, llena de fuerza y de pasión, y su química en pantalla con el otro protagonista, el talentoso y carismático Aras Bulut İynemli, es simplemente increíble, una conexión que te hace creer en el poder del amor y en la lucha por la justicia. La sombra de la luna es una serie que te transportará a un mundo mágico y te hará vivir una aventura inolvidable, un viaje a lo desconocido que te sorprenderá a cada paso y te dejará con ganas de más. Si eres de los que disfrutan de las historias originales, innovadoras y bien hechas, esta serie es para ti, una experiencia televisiva que te marcará para siempre. Y bueno, mis queridos seriéfilos, hemos llegado al final de este emocionante recorrido por algunas de las series turcas más prometedoras de este año y, por supuesto, por esos actores y actrices que van a dejar una huella imborrable en nuestra memoria seriéfila, esos rostros que vamos a recordar con cariño y admiración por su talento, su carisma y su dedicación. Hemos explorado dramas intensos, comedias refrescantes, thrillers psicológicos que te dejarán sin aliento, historias de amor que te harán suspirar y mundos de fantasía que te transportarán a otras realidades. La verdad es que el panorama de las series turcas está más vibrante, diverso y emocionante que nunca, y estoy segura de que estas producciones van a dar mucho de qué hablar, van a conquistar corazones en todo el mundo y van a consolidar a la televisión turca como una de las más importantes a nivel global. Espero de corazón que les haya gustado esta selección que he preparado con tanto cariño, que les haya inspirado a descubrir nuevas historias, nuevos personajes y nuevos talentos, y que les haya abierto las puertas a un mundo de emociones que los atrapará desde el primer minuto. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por dedicar parte de su tiempo a compartir conmigo su pasión por las series turcas. Su apoyo incondicional, sus comentarios, sus likes y su entusiasmo es lo que hace posible este canal, lo que me motiva a seguir creando contenido de calidad y compartiendo mi amor por el mundo de las series, así que muchísimas gracias por estar ahí siempre, por ser parte de esta maravillosa comunidad y por hacer que este proyecto sea cada día más grande y más emocionante. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta selección de series? ¿Cuál les llamó más la atención? ¿Cuál de estos actores y actrices creen que va a brillar con más fuerza este año? ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en el canal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, saber qué piensan, responder a sus preguntas y crear una conversación que nos enriquezca a todos. Y para finalizar este vídeo, no se olviden de darle like si les gustó, compártanlo con sus amigos seriéfilos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo y con todo aquel que disfrute de las buenas historias, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras recomendaciones, análisis, noticias y novedades y para seguir disfrutando juntos del maravilloso mundo de las series turcas, un universo lleno de emociones, sorpresas y experiencias inolvidables. Muchísimas gracias por todo, los quiero con todo mi corazón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.